Listo, Jorge, adelante. Gracias, Eric. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados amigos del Foro Liberal de América Latina. Hoy, miércoles 21 de octubre del año 2020, nos encontramos aquí una vez más compartiendo con ustedes en nuestro conversatorio virtual 5 Reformas en Acción. Como todos los miércoles en este horario, pues nos conectamos a través de la plataforma de Facebook Live, a través de la cual pues muy probable nos estás viendo, pero también a través de la plataforma Zoom, donde damos acceso a aquellas personas que pues ya están familiarizadas con nuestro movimiento y que de alguna manera pues tienen la oportunidad de interactuar con nosotros, los líderes y los activistas políticos del Foro Liberal de América Latina, el cual tiene ya presencia en alrededor de 12 países ya en América Latina, donde tenemos pues algunos liderazgos y tenemos ya movimientos, partidos políticos en formación que poco a poco van creciendo y se están expandiendo y vertebrando al interno de nuestros departamentos, municipios, provincias y regiones. Y pues en mi calidad de anfitrión, mi nombre es Jorge David Chapas, les doy la más cordial de las bienvenidas, como todos los miércoles, muy contento de encontrarnos por acá nuevamente y compartir con ustedes pues hoy un tema que nuevamente apunta hacia el cambio de sistema en nuestros países, cambios de sistema de gobierno y economía. Hoy por hoy prevalecen los sistemas del socialismo y el mercantilismo, y estos sistemas de gobierno y economía hacen muchísimo daño, generan mucha pobreza, violencia, ignorancia, y pues básicamente rompen las familias, ¿no? Y por eso es que vemos muchísima migración a lo largo y ancho de todos nuestros países, y pues eso es muy lamentable. Nosotros somos activistas políticos que nos formamos en la doctrina política del liberalismo clásico, ¿sí? Una doctrina que se sostiene sobre tres pilares: el gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada. Nosotros estudiamos cómo a lo largo de la historia han existido naciones y países, regiones del mundo completas que han logrado crear las condiciones de orden, justicia y libertad, los valores de la derecha, esas condiciones que han generado prosperidad, progreso económico para los ciudadanos. Y hemos estudiado también cómo los países de Europa, del centro de Europa, por ejemplo, y también los países asiáticos, algunos países africanos, han transitado sus sistemas de gobierno y economía de sistemas puramente comunistas a sistemas muy cercanos al capitalismo liberal. Y donde hoy, pues, los índices nos dan muestra de que han sido países que han generado las condiciones para que los ciudadanos puedan tener pues las satisfacciones mínimas necesarias y tener pues condiciones que les permite bueno, pues alcanzar pues un mínimo de bienestar y de nivel de vida. Así es de que pues agradecemos nuevamente tu preferencia, muy contentos de encontrarnos por acá. Sabemos que hay muchos otros lives en este momento y por eso mismo agradecemos que te quedes allí en sintonía, porque lo que vas a escuchar a continuación pues definitivamente va a ser algo pues como siempre muy diferente, ¿no? Nosotros en el Foro Liberal de América Latina somos la salida a este caos que hoy vemos en todos nuestros países. Acaban de pasar las elecciones en Bolivia, ha ganado la izquierda radical y se viene el referéndum en Chile por una nueva constitución. Y bueno, nosotros tenemos una postura en torno a estos temas y te la vamos a compartir. El tema que hoy vamos a analizar pues lleva por título Estrategias para las 5 reformas, ¿no? Y vamos a compartirte una serie de reflexiones que hemos venido haciendo a lo interno, algunos movimientos, algunos liderazgos dentro del movimiento, y pues creo que va
a generar pues muchísimos comentarios y muchísimo análisis. Y para eso pues nos acompañan dos representantes de nuestro movimiento, Fernando Gainza del Partido Renovación Nacional de Bolivia. Renovación Liberal. Liberal, ok, Renovación Nacional. Bueno, perdón por el error ahí, Fernando. Gracias, gracias. Y el profesor Alberto Mansuetti, quien preside el Centro de Liberalismo Clásico, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas también, y que pues también nos va a dejar sus comentarios en torno a este tema. No sin antes pedirles el gran favor de que compartan este live en sus perfiles de Facebook, también compártanlo en sus perfiles de Twitter, en sus redes sociales en general, a fin de que nuestro mensaje llegue cada vez a más personas en el continente y afuera del continente, ¿no? Porque ambicionamos, ¿por qué no? Pues algún día un movimiento global a favor del capitalismo liberal, del auténtico capitalismo, del único sistema capaz de sacarnos de esta miserable pobreza, desorden, injusticia, opresión bajo la cual vivimos la mayoría de los latinoamericanos. Bien, sin más, entonces yo le cedo el micrófono a Fernando Gainza del Partido Renovación Liberal de Bolivia. Bienvenido, Fernando. Dame unos minutos para una introducción. Ok, por favor, profesor, adelante. Para una introducción al tema y después le damos la palabra a Fernando, que es el expositor de este tema, y yo haré algún comentario en todo caso. El presidente del Centro de Liberalismo Clásico es José Luis Tapia, que no está ahora. Yo soy el fundador nada más, todavía no llegó. Él es el presidente del Partido de Evolución de Perú. Bien. ¿Por qué elegimos este tema? Hago una pequeña introducción porque ya lo veníamos hablando en reuniones más pequeñas con Fernando, pero también con Jorge Chapas y con Juan Alberto Ugas. ¿Por qué elegimos este tema? Bueno, porque conquistar curules parlamentarios es el objetivo inmediato. El objetivo estratégico inmediato es lograr que Jorge Chapas, que Juan Alberto Ugas, que Fernando Gainza, por los que veo aquí más cerca, sean parlamentarios, sean congresistas o asambleístas, como se llamen en los distintos países, diputados, senadores, etcétera. Ese es el objetivo estratégico inmediato. Y las estrategias para 5 reformas son estrategias que vamos a hablar esta noche. ¿Cómo lograrlo? Especialmente si alianzas, acuerdos o pactos con otros partidos o incluso partidos taxi, se dice vientres de alquiler en Perú y se dice sellos de goma en Argentina. Pero aquí en México decimos partidos taxi, que hay muchos. Entonces, si conviene o no conviene tomar un taxi, cuánto hay que pagar, etcétera. Entonces, ese tema lo va a exponer Fernando. Lo que yo quiero decir ahora es lo siguiente. Jorge Chapas nos habló de sistemas de gobierno y economía estatistas, algunos más socialistas, incluso radicales y duros, de izquierda mala, otros más mercantilistas, de izquierda peor, digamos, y de derecha mala. El problema es que de esos temas ellos no quieren hablar, no quieren que se discutan esos temas. Entonces, desde el año 2000 para acá, por poner una fecha, han escogido las izquierdas 2 estrategias muy inteligentes. Yo para esta sesión me releí un poquito de Sun Tzu, El arte de la guerra, ¿no? Obviamente las izquierdas han sido muy inteligentes porque Sun Tzu enseña
que la principal, primera, básica y más elemental estrategia tuya tiene que ser desbaratarla del enemigo. O sea, no caer en la del enemigo. Si el enemigo te quiere llevar a una encerrona, a un camino sin salida, a un lugar propicio para una emboscada, entonces tu primera estrategia tiene que ser no caer. Y nosotros, lamentablemente, y tengo que decirlo, los pendejos de las redes sociales han caído en todas. Me refiero a los no socialistas pendejos, NSP, no socialistas pero pendejos. Han caído en todo. Entonces, ¿cuáles han sido esas estrategias de las izquierdas desde 2000 para acá? Hay que ver lo siguiente, las izquierdas no tienen argumentos. Entonces, por eso yo critico a los tanques de pensamiento, porque los tanques de pensamiento repiten a Hayek y a Mises los argumentos en favor del libre mercado, en contra del estatismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la izquierda evita, vadea esos argumentos. Como no tiene contraargumentos válidos, entonces los tanques de pensamiento pueden hacer 1001 conversatorios, 250 conferencias, viajes a hoteles y darse palmadas en el hombro unos a otros y felicitarse y exponer los argumentos de Mises y Hayek. La izquierda le importa un pepino eso, lo evita. ¿Y cómo hace? Hace una huida hacia adelante, con dos principales, desde 2000 hasta acá, con dos principales estrategias muy efectivas. Lanza el lawfare, o sea, como no tiene argumentos contra el neoliberalismo de los 90, el consenso de Washington y los cortos y tímidos pasos que se dieron en la dirección correcta, pero muy, muy pequeños, muy mezquinos, no tiene argumentos. Entonces lanza el lawfare. No, que son todos unos delincuentes, que son unos ladrones, que son unos corruptos, la histeria anticorrupción, que Menem era un corrupto y que Salina de Gortari también era corrupto y todo corrupto y todo corrupto. ¿Por qué? Porque no tienen argumento. Claro, después esa estrategia se les volvió en contra, como un boomerang, porque la derecha mala, la década que está terminando ahora, las utiliza contra ellos y metieron preso a Lula y todo eso. Entonces, pero ese es otro tópico. Lo importante es que la primera de las dos estrategias que ellos lanzaron fue esa. Y la segunda fue, esa sí más huida hacia adelante, avanzar con los temas del marxismo cultural. ¿Para qué? Para evitar que se discutan políticas públicas. Entonces la politiquería cayó en la trampa. Y no que la corrupción y que Fujimori corrupto y tal, y Keiko corrupta y esto y lo otro corrupto, ladrones, y también otras diatribas personales, como que Evo pedófilo y que Perón era pedófilo. Eso no funcionó. Pero bueno, ellos largaron, las izquierdas largaron los temas del marxismo cultural. O sea, ideología de género de primero, ¿ok? Porque hay que discutir si un hombre se puede convertir en mujer o mujer en hombre, para evitar que se discuta si una empresa se puede convertir, una empresa estatal, le hace pública, entre comillas, como dicen ellos, se puede convertir en privada. Ah, no, eso no se puede discutir. Entonces, vamos a discutir sobre el sexo, que siempre es un tema escandaloso, sensacionalista. Vamos a discutir sobre el sexo. Vamos a discutir sobre, por ejemplo, hoy, sobre si dos homosexuales pueden celebrar un matrimonio, una unión civil, etc. Vamos a discutir eso, ¿ok? Para evitar discutir privatizaciones, desregulaciones y apertura de los mercados. No, eso no se puede discutir. Entonces vamos a discutir sobre el matrimonio gay.
¿Okay? El otro tema es el indigenismo. Vamos a discutir sobre si los españoles fueron malos o buenos y los indígenas eran buenos y los españoles malos. Vamos a discutir eso y que salgan los hispanistas a defender a los españoles. Y vamos a discutir también la ecología. Vamos a decir que el mundo se va a acabar, que ya viene el calentamiento global y tal, y qué sé yo, y ahí se enganchan todos los pendejos de las redes sociales. El asunto es discutir esos temas de carácter secundario. Yo hoy he tratado bastante en Twitter, en Facebook, esos temas. Y, por supuesto, relativismo posmoderno, ¿okay? Y los que pretenden lo están logrando. Todos los pendejos de las redes sociales, o si les molesta el término aldea tuitera, como dice Ubaldo Toscano, toda la aldea tuitera discutiendo temas secundarios, menos relevantes que los que realmente queremos discutir. Y nosotros, lamentablemente, no tenemos congresistas y por lo tanto no tenemos acceso a los medios. Sin parlamentario es muy difícil conseguir el acceso a los medios. No se puede salir de la aldea tuitera. Entonces, por eso el objetivo inmediato es la conquista de curules parlamentarios, ¿no? Y la estrategia de la izquierda, otra cosa que usa mucho y con éxito, es dividirse. En Bolivia estuvo claro, en Bolivia estaban los de Evo Morales y los de Mesa, todos socialistas. Si me preguntan a mí, que viví 6 años en Bolivia, ¿cuál socialista es el mal menor? ¿Mesa o los mesistas o los masistas? La verdad, yo no tengo la respuesta, no sé. Me parecen horrorosos los dos y las diferencias son muy imperceptibles casi. Por eso entonces yo no... Y que se acusan de fraude. Hoy lo puse yo en Facebook y en Twitter. Los socialistas van a estar querellando entre ellos, pleiteando entre ellos todo el tiempo. Se van a acusar de pedófilos unos a otros, o se van a acusar de ladrones y corruptos, o se van a acusar de que tú hiciste fraude, en realidad gané yo y tú perdiste, pero tú no quieres reconocerlo, hiciste fraude todo el tiempo. Entonces, yo me limito, y con esto termino la introducción para darle la palabra a Fernando, me limito a recordar una enseñanza muy básica, muy elemental y muy lógica y fácil de entender de Sun Tzu en el arte de la guerra. Tu primera, básica, elemental y principal estrategia tiene que ser no caer en las tretas, no caer a defender un socialista porque el otro es peor. No, no, no y no. No caer en temas irrelevantes, temas que no son las reformas profundas, los cambios que hay que hacer, porque eso es lo que ellos quieren. Ellos tienen pavor a discutir la transitología, o sea, a discutir la manera como un país socialista deja de serlo y emprende el tránsito, por eso transitología al capitalismo liberal, como fue en Europa, en Asia, en África, con algunos países. Ellos temen eso, temen mucho eso. Por esa razón, en conversaciones privadas previas, nos hemos planteado que el principal objetivo estratégico nuestro tiene que ser alcanzar los curules parlamentarios. Y si para eso hay que hacer algún tipo de alianza, pacto, concertación con algún partido de esos que no tienen ideología o que son taxi, o algunos que tienen alguna ideología muy deslucida, o sea, desteñida, si se puede hacer algún pacto, alguna alianza mediante la cual Jorge Chapas, Juan Alberto Ugas, Fernando Gainza puedan ser congresistas, puedan conquistar curules, yendo, digamos, en el portaaviones,
o en el equipaje o en la maleta de atrás o en el asiento de atrás en un partido de esos y encabezar alguna lista o ser candidato uninominal, en fin, ¿se puede o no se puede? En principio nuestra respuesta es no rechazamos ese tipo de explorar al menos, conversar al menos cuando haya oportunidad acerca de las condiciones. Bueno, hay que pagar qué. Si hay que pagar nuestra libertad y si nosotros no vamos a poder decir ni en campaña ni en ejercicio ni en el oficio ya, no vamos a poder hablar de las leyes malas y las 5 reformas, entonces no. Pero si tenemos libertad para hacerlo, no vemos ninguna razón en principio para rechazar ese tipo de arreglos. Y entonces, ahora sí, con ustedes, Fernando Gainz. Excelente, muchas gracias. Para mí un gusto estar acá, conversar con todos ustedes. Me veo en la obligación también de poder hacer un análisis de lo que está sucediendo, querido profe, si me permite. Ya quiero hacer un pequeño análisis de la coyuntura política en mi país. Ustedes saben, el pasado domingo hemos tenido elecciones en Bolivia y acá quiero develar algunas estrategias de la izquierda internacional, ya que sí trabaja de una manera impresionante, coordinada, tiene un aparato comunicacional gigantesco, ya simplemente para realmente poder hacer en honor a la verdad un diagnóstico de lo que sucede en mi país, ya más allá de cuál de los zurdos ganó, ese no es el punto acá, el punto es la vulneración sistemática al ordenamiento jurídico, a la democracia. Ya la democracia hace rato en Bolivia que está secuestrada, vos hoy día vas, votas, pero no eliges absolutamente nada. Es algo importante que ustedes puedan conocer. El año pasado en Bolivia hubo un fraude demostrado por la OEA, ya que ni siquiera, digámoslo así, fueron los opositores que lograron demostrarlo. En realidad fue la mayoría silenciosa, la sociedad civil cansada de tanto abuso, de tanto atropello, de la violación de, digamos, el derecho soberano al voto, que prácticamente al no sentirse representada dignamente por algún partido político, salió a hacer el directismo, salió a las calles, bloqueó el país durante 21 días, tumbó la tiranía, por lo menos ese era el objetivo, tumbar la tiranía instalada de Evo Morales. Le puso el pie en la garganta al tirano de turno, salió corriendo de aquí, de Bolivia, ya hubo una confusión, salían los ministros, todo el mundo comenzó a renunciar, se escapaban, porque obviamente son unos delincuentes que nos han gobernado durante los últimos 14 años. Y delincuentes de alto nivel, ¿no? Temas de narcotráfico, trata y tráfico de personas, terrorismo, bueno, una serie de cosas. Entonces, ¿qué sucedió? Se evidenció un fraude colosal de un 20-25%, manifiesto por la diferencia muy notoria que se encontró entre el sistema de conteo rápido y el cómputo oficial. Se hallaron las evidencias de una serie de manipulaciones que cambiaron la tendencia después de un corte del sistema por más de 4 horas. Entonces, había una tendencia que tenían que ir, sí, entre dos zurdos a una segunda vuelta, pero resulta que Evo Morales después del corte aparece con una diferencia superior a la del 10%, que la Constitución con esa diferencia como vencedor en primer lugar. Y ahí fue, digamos, el hartazgo generalizado por el cual el país, al sentirse defraudado, engañado, estafado en su voto, salió a hacer estas manifestaciones sociales. Ahora, ¿qué sucede después de un año? Se cambia simplemente, y esto es para que veamos cómo funciona de manera orgánica la tiranía que la izquierda internacional a través del Foro de Sao Paulo comienza a aplicar en Bolivia. Básicamente, sabemos que ellos rompen el Estado de Derecho, comienzan a manipular todas las instituciones del Estado a favor de ellos, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Nuevamente se instauran las elecciones
no se hace un cambio de todos los actores del fraude anterior, es decir, casi el 90% de la gente estaba nuevamente trabajando ahí. Se cambia simplemente a los presidentes y algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, se espera que podamos tener unas elecciones transparentes, con un árbitro justo y que gane el mejor. Lastimosamente en el escenario político eran una competencia de izquierdas. Sin embargo, nuevamente este año, el pasado domingo, un día antes, se anuncia la eliminación del sistema DIREPRE, ya que es el sistema de conteo rápido. Se genera susceptibilidad ya en la población por esto, porque mucha gente decía van a tener más tiempo de manipular nuevamente los resultados, las actas. Ya después, el señor Romero dice que no era necesario tener las actas electorales visibles, porque el año pasado se las cargó, y eso fue lo que delató el fraude. ¿Ya? Con lo cual se elimina la posibilidad de hacer comparaciones entre ambos sistemas, es decir, el de conteo rápido y el sistema oficial, y solo existe como referencia el cómputo oficial, que lo van a demorar aún. Estamos esperando los últimos detalles para que salga el cómputo oficial. El domingo fue la elección, imagínense. ¿No? Entonces, entre ambos sistemas se hacía justamente un cruce que permitía hacer el análisis comparativo y ver algunas distorsiones que se puedan dar. Sin embargo, hoy no existe eso, ya se habla de un nuevo fraude, hay varias evidencias, y lo curioso es que no es desde la oposición que hablan de un fraude, es desde la sociedad civil. Y eso es lo interesante, ¿no? Bastó una encuesta en boca de urna con simplemente 10,000 votos para que el supuesto opositor, Carlos Mesa, reconozca su derrota y felicite al flamante presidente. Ya nosotros vinimos hacia una campaña en contra del voto útil, que era supuestamente el voto útil para sacar a Evo Morales. Ya quien capitalizaba esta campaña era el señor Carlos Mesa, que es sumamente afín al Foro de Sao Paulo, se lo ve con varios participantes del Foro de Sao Paulo en fotos. Ya la propuesta de Carlos Mesa la hemos analizado, la hemos estudiado, y como decía bien el profesor, es más marxista, no solo en lo clásico, sino en lo cultural, comparado con la del señor Arce Catacora, ya, porque no se olviden que el implemento del marxismo clásico y cultural lo ponía el señor García Linera. Al ya no estar ahora él como candidato, está un candidato, digamos, de origen aymara, lo que se va a promover más es el indianismo, el indigenismo, ya, y desde el candidato ahora Arce Catacora va a promover más el marxismo clásico, porque él es economista, ¿no? Entonces, Carlos Mesa era una peor alternativa porque iba a consolidar el marxismo clásico y también el cultural en Bolivia, ¿no? Entonces, realmente era ir a escogerte de qué te quieres morir, de SIDA o de cáncer, era cuál peor. Sin embargo, lo interesante de toda esta tramoya, acá podemos verificar una vez más, queda comprobado que la izquierda blanda es incapaz e ineficiente de poder hacer frente a una izquierda que tiene mayor radicalidad, que tiene un programa mejor desarrollado, que tiene una estructura además a nivel nacional. Entonces, bastó, como les decíamos, una encuesta en boca de urna, ya, para que la izquierda, toda la izquierda, se articule de una manera muy interesante y todos los supuestos opositores reconozcan con una encuesta de 10,000 votantes la victoria aplastante del señor Evo Morales. Sin un cómputo oficial, simplemente con una encuesta que tenía 10,000 encuestados, una muestra de 10,000 encuestados. Entonces la pregunta es, ¿para qué fuimos a votar si con la encuesta ya era más que suficiente para coronar al señor Arce Catacora como el legítimo presidente de Bolivia? ¿Ya? Y la estructura internacional, comunicacional muy eficiente del Foro de Sao Paulo, o el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, la Internacional Socialista de Soros, comenzaron a corear la victoria de Evo Morales sin tener cómputos oficiales. Lo curioso es que además nos hicieron un juego psicológico interesante en el país y todas las cadenas televisivas locales comenzaron a comunicarse con Arce Catacora felicitándole
reconociendo también la victoria. Fue Cadena A, lo hizo Red 1, lo hizo Unitel, lo hicieron las encuestadoras, que son evidentemente masistas también, con gente muy funcional al ex partido de gobierno. Lo hicieron sus analistas políticos, sus escritores, vinculados a Soros y a todas estas internacionales que podemos ver que están en un franco contubernio, ¿no? Y básicamente nos dieron un golpe psicológico a todos. Era ilógico que Evo Morales gane está llegando prácticamente al 60%. En primera vuelta va a tener nuevamente probablemente más de los 2/3. Y si no le alcanzara los 2/3, también tiene el apoyo de Carlos Mesa, que con el famoso voto útil logró capitalizar el descontento de toda la sociedad. Entonces, sumando esos dos votos, tienen más probablemente del 85% juntos. Es decir, más poder que el que tenía anteriormente Evo Morales, ¿no? Es curioso esto porque Carlos Mesa, todos dijeron, es el más pusilánime. Este señor le dio un indulto a Evo Morales el 2005, ¿no? Y le abrió la puerta a que sea gobierno Evo Morales, porque Evo no podía presentarse, tenía una serie de escándalos, tenía una serie de acusaciones de terrorismo, muerte, asesinato, narcotráfico, pero fue Carlos Mesa que le allanó el camino a través de un indulto y una amnistía, ¿no? Entonces, acá podemos ver cómo Carlos Mesa entrega de una manera muy pusilánime el poder con una encuesta de 10,000 votos. Ok, Fernando, ok, pero vamos a hablar de lo que hacemos nosotros, o lo que vamos a hacer Para nosotros. cerrar, querido profesor, quiero cerrar en la idea. Sí, Lo pero hace no caigamos en los cuentos de que entre socialistas y las querellas y pleito entre socialistas. Como dice la escritura, ese es pleito ajeno para nosotros. Vamos no, con lo que tú hablaste. Es que tú hablaste en la reunión que tuvimos los de Bolivia y hablaste muy bien sobre lo que vamos a hacer nosotros para ser diputados y senadores. ahí entro, querido profe, para cerrar este tema. Sencillamente quiero que podamos entender con claridad básicamente cómo se articula la internacional izquierdista, los izquierdistas, cómo se articulan y básicamente cómo trabajan de una manera tan prolija en todo lo que hacen, ¿no? Cómo se apoyan, cómo se pasan la posta entre ellos, ¿ya? Y lo que ahora nos toca justamente a nosotros, ya entrando en la materia que decía el profesor, hay nuevamente una decepción generalizada de toda la ciudadanía, ¿no? Se dan cuenta que el famoso voto útil no funcionó, se dan cuenta que aquella que tenía que hacer la transición no hizo la transición y que realmente se ve nuevamente acorralada la ciudadanía, ¿no? Y esto nos abre el paso justamente para poder mostrar una identidad propia, ¿ya? Porque al no haber una derecha en el escenario político, la gente le llama derecha al menos zurdo, digamos, del escenario. Entonces, no hay en ese sentido claridad. La gente vota por uno, pero al final termina votando por el gobierno, digamos, imperante en ese momento. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que nosotros queremos desarrollar? Porque tenemos que entrar en el sistema ya para poder modificar y que la ciudadanía pueda ver en nosotros esa alternativa que viene buscando. Entonces, hemos visto, lastimosamente, estos estatistas tienen 18 personerías en trámite detenidas hace más de 3, 4 años. Y entonces, si nosotros hiciéramos los papeles, fuéramos a querer sacar una personería jurídica, probablemente no nos las van a dar, porque nosotros sí somos esa derecha, digamos, a la que tanto le tiene miedo el señor Evo Morales y compañía. Le dicen derecha, le dicen a Carlos Mesa y en realidad es igual de zurdo que ellos, ¿no? Entonces, tienen confundida a la gente, tienen engañada a la gente, ¿ya? Y lo que nosotros hemos estado analizando, viendo, es decir, cómo rompemos, cómo entramos a ese sistema. Tenemos que de alguna u otra manera poder darnos la manera de entrar. Entonces, ¿qué es lo que venimos planificando? Primero, hemos visto el actuar de las ONGs de la izquierda en diferentes áreas. Entonces hemos dicho, es una buena estrategia, aprendamos lo bueno,
queremos hacer una ONG, en realidad tenemos ya los papeles listos, porque a través de la ONG lo que nosotros queremos hacer básicamente es generar capitalismo y hacer oposición ya desde el capitalismo, si bien no somos parte del gobierno aún, pero generar proyectos de desarrollo, retomar y ocupar espacios, por ejemplo, de una universidad virtual. Tenemos un convenio con una universidad de Estados Unidos que nos va a dar un título que nos permite surfear al Ministerio de Educación. Es un título que viene con unas apostillas de La Haya y que el ministerio tiene la obligación por los tratados y convenios internacionales de poder básicamente convalidarlo en 72 horas. ¿Ya? Y a través de ese título es vigente en más de 140 países miembros de la ONU. Entonces, ¿qué nos permite? Yo quiero transmitirles esta experiencia. Nos permite retomar el espacio en la academia y poder capitalizarnos a través de generar una educación privada de primer nivel, ¿no? Entonces, sin ir muy lejos, el anterior viernes hice varias llamadas a amigos que tengo a no pedirles un favor porque estamos en un proceso de recaudar fondos para poder hacer el trámite. Nos cuesta más de $2,000 y una serie de trámites que ya los tenemos prácticamente listos. Entonces hice una serie de llamadas a muchas personas y obviamente uno no puede apelar a muchas veces la caridad. Entonces tenemos que saber apelar a los intereses de las personas. Les ofrecí básicamente una membresía de la ONG, la cual les va a dar beneficios, por ejemplo, de poder tener descuentos en la universidad, poder proponer proyectos o si tienen proyectos buscar financiamiento a través de la cooperación internacional, ¿ya? Y les pareció sumamente interesante esto, ¿no? Entonces, mira, vamos a dar licenciaturas, vamos a dar maestrías, doctorados, posgrados, diplomados, y tú puedes estudiar acá una universidad privada, te da un título que no tiene validez afuera. Nosotros te vamos a dar un título que viene de Estados Unidos y que te lo convalidan en más de 140 naciones. Ah, oye, qué interesante, ¿no? Entonces la gente se interesó en el asunto y en cuestión de una hora pudimos recaudar alrededor de $900 ofreciendo esta membresía a la gente. Entonces ahí hay una alternativa interesante. Además, ya hemos hecho contactos con gente que quiere pasar este diplomado. Ya tenemos alrededor de 15 personas. Y la idea de esto es que vamos a poder generar recursos para el proyecto, para el básicamente partido. Y además, desadoctrinar a la gente, transmitirle ciencia, transmitirle nuestra ideología, nuestro programa y sacar el día de mañana nuestros cuadros políticos de estas instancias, ¿no? Entonces nos permite recaudar fondos, recaudar recursos económicos y recursos humanos que el día de mañana se van a sumar al partido político y vamos a poder comenzar a fortalecernos y dar esa alternativa que Bolivia necesita a gritos y que se ha evidenciado que básicamente lo venimos diciendo muchas veces que de la izquierda se sale por la derecha. Pero si no hay una derecha que pueda desencantar a toda la gente del socialismo, seguimos cayendo presa de la misma trampa. Así que nosotros básicamente hemos definido ya esta estrategia, tenemos ya una fecha límite para ingresar los trámites y poder crear esta plataforma virtual más en este tiempo de pandemia, va a ser un producto altamente demandado, y poder generar recursos, capitalismo. Además, hay mucha cooperación internacional afuera y podemos hacer proyectos con esta ONG de desarrollo económico, qué sé yo, podemos ver las potencialidades de algunos lugares y financiarles proyectos, y eso nos permite generar recursos y generar adeptos que podamos romper el esquema del socialismo, del paternalismo, y que comencemos a volver a la gente productiva. Esa es una forma de poder desencantar a la gente del socialismo. En una condición generalizada de prosperidad, el socialismo se muere, ¿no? Entonces, esa es una manera de hacer oposición desde afuera del sistema hasta que podamos ingresar. ¿Ya? Ahora, pensamos recaudar fondos para iniciar de todas formas un trámite.
iniciar un trámite, porque el problema acá de los partidos, de los taxipartidos que he podido percibir en este tiempo, es que las cúpulas de los taxipartidos están vendidos a una tiranía. Eso me pasó con la campaña del doctor Chi. Hicimos una campaña interesante, llegamos a tener una votación importante y al día siguiente el dueño del partido estaba yendo a negociar los congresistas con Evo Morales. ¿Ya? Entonces, estábamos trabajando sin querer queriendo para consolidar la tiranía. Así que ahí hay que tener mucho cuidado con eso. En la experiencia que tuve en la candidatura en el ADN, la izquierda internacional fue muy estratega y lo que hicieron fue quererme colocar un candidato de izquierda como vicepresidente. Y eso obviamente me iba a neutralizar desde adentro y preferí no prestarme y bajarme de la candidatura, porque además me di cuenta que todavía estábamos muy en pañales, no teníamos buenos cuadros políticos, necesitábamos presentar listas para candidatos a diputados, a senadores, varones, mujeres, la gente que teníamos a mano no tenía una libreta militar, no podía participar. Ustedes saben, los estatistas te ponen más de 14 o 13 complicaciones que tú tienes que presentar, porque si no, no te puedes inscribir. Otro de los problemas era el idioma originario que tienes que hablar. Ninguno de mis amigos hablaba ni aymara ni quechua y por eso se descalificaban. Entonces, ellos van buscando la manera de cómo hacerte difícil el ingreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya pasé mi curso de aymara, más bien hice mi libreta militar, tengo 2 libretas militares, así que tenemos que estar con el cuchillo entre los dientes para que no nos saboteen y nos pongan, nos desamarren el guato antes de entrar en la carrera. ¿Ya? Así que esa es una experiencia que quería transmitirles y comentarles, si me permite, querido profe, cómo podemos ir desarticulando toda esta doctrina de izquierda. Bolivia está totalmente adoctrinada. Fue una carrera de zurdos, decimos, ¿ya? Y después de que vieron que a la primera entregaron sus votos a la izquierda dura, la gente estaba perdida, no sabía qué hacer, ¿ya? Así que lo interesante de todo esto es que la guerra que hacen las internacionales de izquierda es al tan metado neoliberalismo. Sin embargo, el neoliberalismo, el último neoliberal en Bolivia se fue a Estados Unidos hace 15 años, el señor González Sánchez de Lozada, ¿ya? Y todo es el neoliberalismo, el neoliberalismo, el neoliberalismo. Y eso es bueno porque a nosotros nos da la posibilidad de mostrarnos como la derecha legítima, esa derecha buena que somos. Nosotros no somos un centro, no somos tibios, no somos una izquierda con la cara lavada, somos la derecha liberal, conservadora que el país necesita para salir de este sistema estatista. Ya de la izquierda venimos a decir, se sale por la derecha, de la miseria y de la pobreza se sale aplicando el capitalismo, ya, y de la expropiación y de ese comunismo empobrecedor y autoritario se sale con el respeto a la propiedad privada. Y esas son las propuestas y hemos entendido con claridad que si no tenemos una camiseta puesta, si no estamos inscritos en el campeonato, sencillamente no somos una derecha accionaria, ya, porque tenemos que entrar en esa contienda electoral para que la sociedad comience a notar la diferencia entre un político y un politiquero, entre un plan de gobierno y una estafa con lindas palabras que lo único que tienen como propuesta es empobrecerte. Miren lo que decía, esta es la mentira central del socialismo, es la promesa mayor del socialismo. Es una frase de Carlos Marx que dice: la fase superior de la sociedad comunista, en la fase superior de la sociedad comunista correrán a chorro lleno los manantiales de la riqueza. Esa fue la mayor promesa de Marx, ¿ya? Ahora, ¿es una promesa incumplida? Les hago preguntas. Les pregunto, ¿es una promesa incumplida? En realidad no. En realidad no es incumplida. Esa promesa se cumplió, pero no para la mayoría. Se cumplió simplemente para los tiranos de turno, para esa casta de politiqueros que se apropian de la riqueza, ¿ya?
El problema no era el objetivo, sino el método. Cómo lo consiguieron fue de manera inmoral e injusta. Y produjo riqueza, claro, pero para los déspotas de turno simplemente, ¿no? Para hacerles un recuento, miren, Stalin fue el quinto hombre más rico de la historia de la humanidad y su pueblo se murió de hambre. Según la revista Forbes, la fortuna de Castro alcanzó 900 millones de dólares. Según la fortuna, según una entrevista, María Gabriela Chávez posee una multimillonaria cifra de 4.197 millones de dólares. Capitalismo puro. Pero el problema es que se hace desde el Estado, usufructuando el dinero, y no desde el sector privado haciendo empresa. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la Internacional Socialista? Quiero terminar con esto mi participación. El objetivo, dice, es crear una herramienta política revolucionaria internacional para dirigir su lucha hasta el derrocamiento absoluto del capital. Es decir, quieren privar a los ciudadanos de poder capitalizarse para hacerse ellos de toda la riqueza de la nación. Esa es la propuesta de la Internacional Progresista. ¿Quiénes la forman, la Internacional Progresista? Básicamente todos los disidentes, llamémosle así, tal vez, no sé si es la palabra correcta, del Foro de Sao Paulo, ex Grupo de Puebla. Ya, esto es lo que hacen ahora, es decir, como fue un fracaso lo de Venezuela y nos hicimos mala fama desde el Foro de Sao Paulo, nos lavamos la cara, hacemos una nueva internacional, es la Internacional Progresista. ¿Quiénes están ahí? Está Correa, está García Linera, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, Noemí Klein, y bueno, todos los reciclados del Foro de Sao Paulo y ahora quieren ser centro-izquierda. Ya no quieren ser esa izquierda dura, quieren ser una nueva izquierda, se recrean, se reempaquetan y ahora quieren ser centro-izquierda, ¿no? Y quieren volver a tomar el pelo a la gente porque ya sabemos que el centro es la antesala a la izquierda dura y eso lo hemos comprobado en las elecciones del día domingo. Así que ese es el proyecto, queremos ingresar con fuerza ya en el escenario político, queremos comenzar a meter goles en la política, ser accionarios, pasar del pensamiento a la acción y comenzar a ser ya una opción electoralista, que eso es lo que nos está faltando. Hasta mientras vamos ganando representatividad, vamos volviéndonos un partido ideológico, programático, fortaleciendo nuestros cuadros políticos, capitalizándonos, porque para hacer política necesitamos recursos. Es una falacia que sin recursos vas a hacer política. Y si hiciéramos política como los de la izquierda, imagínense, es decir, con dinero y financiados, bueno, sería más fácil porque podríamos hacer política 8, 10, 12 horas al día y no tuviéramos que hacer empresa y en nuestro tiempo libre hacer recién política. Es por eso que nos cuesta tanto ganar espacios y además ser esa derecha accionaria, porque tenemos que ganarnos el pan, a diferencia de los de izquierda, se financian entre ellos, se roban los recursos del Estado para hacer política. Nosotros somos gente de bien y hacemos política desde nuestros bolsillos, con el sudor de nuestra frente y con nuestros recursos propios. Básicamente eso era todo, querido profesor. Sí. Gracias Fernando, gracias. Solo aclarar que el Grupo de Puebla no sustituye al Foro de Sao Paulo ni a la Internacional Socialista, que son dos organizaciones de partidos. Los miembros del Foro de Sao Paulo y de la Internacional Socialista, derecha, izquierda dura, izquierda blanda respectivamente, son partidos. Hay uno o más en algunos casos, depende, de partidos por país. El Grupo de Puebla son los miembros, no son los partidos, son celebridades, son las figuras emblemáticas de las izquierdas, tanto de la dura como la blanda a lo que salga. Okay. Por eso entonces muchos miembros del Grupo de Puebla, ustedes lo pueden ver, vayan a la página, se puede ver, son personas que lideran estos partidos de la Internacional Socialista o del Foro de Sao Paulo. De modo que están repetidos, están los mismos, pero están a título personal en el Grupo de Puebla, mientras que
las otras dos son organizaciones de partido. Y algo así también con la Internacional Progresista, Varoufakis y los otros líderes de la Internacional Progresista, Sanders. Bernie Sanders y su esposa. Con la diferencia que es mundial, no es solo latinoamericano, pero muchos latinos en Estados Unidos pertenecen a la Internacional Socialista y están en estrecho contacto con sus partidos de izquierda en los países hispanoamericanos. Eso no pasa entre nosotros, en la derecha. Lamentablemente, que la derecha mala es terrible. Una de las cosas que hacen la gente de la derecha mala de nuestros países hispanoamericanos cuando emigran a los Estados Unidos es involucrarse en la política local de su ciudad o de su estado, Florida o California o Texas o el que sea, y se desconectan totalmente de fuerzas amigas posibles en sus países. ¿Okay? Ese es uno de los dramas que enfrentamos y yo lo trato todos los días con ese problema, hablando con gente latina de Guatemala, de Honduras, de Bolivia, etcétera, que está en Estados Unidos. Pero yo no puedo ocuparme porque yo estoy involucrado en la campaña del candidato republicano a representante por mi distrito y tal, entonces no me ocupo. Eso no hacen las izquierdas. Muchas cosas no hacen. Por eso, no sé, mi recomendación personal es no caer en cuentos de fraude. Yo no caigo en cuentos de fraude. O sea, si los socialistas se hacen trampa uno a otro, se inventan votos, como dice Fernando, yo en eso no lo contradigo a Fernando, puede ser. O sea, pero a mí qué me importa. A mí qué me importa si ganó Arce o perdió Mesa. Si Arce le hizo fraude a Mesa, me importa un bledo. O sea, estoy hablando a título personal. ¿Ok? Ni caigo tampoco en cuentos de, bueno, no cuentos, cuidado. Fernando tiene razón, es interesante e importante poner atención en la ciudadanía que está cansada y está hastiada y está rabiosa en muchos casos, indignada, ¿ok? Pero hay que decirle que dirija su indignación a los partidos estatistas, pero no a cualquier tipo de partido como los que armamos nosotros. O con los que podríamos tener, y eso estaba yo hablando antes, lo que podríamos tener si algún partido, vamos a poner casos, si algún partido de estos de centro o de centro derecha, como por ejemplo en Guatemala el partido de Álvaro Arzú o el partido de Suri Río, le ofrece a Jorge Chiapas un puesto en la lista o un uninominal o como sea, candidatura para congresistas, en principio, si no hay condiciones que no podamos cumplir, nosotros veríamos, en principio no tenemos por qué rechazar si se lo ofrece, ¿ok? O lo mismo el caso de León Quintana, lamentablemente no puede venir, que en Ecuador está haciendo conversación con algunos amigos suyos del Partido Social Cristiano. Repito, el objetivo estratégico inmediato tiene que ser que Fernando Gainza sea congresista, sea diputado. Si es senador, mejor. Que lo mismo Juan Alberto Ugas entre al Congreso, que entre José Luis Tapia, que entre Jorge Chiapas, etc. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, como digo, en eso me considero discípulo de Sun Tzu, no caer en tontería, no caer en triunfalismo. Por ejemplo, yo me acuerdo en Bolivia antes del domingo era terrible lo que Fernando cuenta del voto útil, ¿no? Todos querían ir a votar por Mesa, porque si no regresaba Evo Morales, y bueno, regresó. Y empezaron a descalificar las encuestas cuando no daban los resultados deseados. Yo hoy, y quiero que quede grabado y que se transmita por Facebook, ¿ok?
después, claro, vienen las sorpresas, y, ay, ¿qué pasó? Hubo fraude. No se sorprendan el domingo que viene si en Chile gana el apruebo, por favor, dejen ese triunfalismo idiota de pendejos de las redes sociales. No, sí, ya ganamos, el rechazo es mayoría. No es mayoría, no es lo que muestran las encuestas. Ah, pero entonces antes de la elección descalifican las encuestas. Y después de la elección dicen fraude, hicieron fraude, hicieron fraude. Y eso puede pasar el 3, creo, de noviembre en Estados Unidos también. Todo el pendejo de redes sociales, ah, sí, Donald Trump, sí, Donald Trump es invencible. Después cuando le gane la elección, hoy puse en mis redes un comentario de John Stoessel, que es un calificadísimo Periodista, sí. periodista conservador, que dice que Donald Trump puede perder, pero tranquilamente. Ellos han hecho contra Biden también lo mismo que hicieron en Bolivia contra Evo Morales, pedófilo. Ah, no, Biden ampara a su hijo que es corrupto y dale con la diatriba personal, todo para no discutir las ideas y las políticas y las leyes, que eso es lo que quieren las izquierdas. La izquierda prefiere 1000 veces que se acuse a Evo de pedófilo que de socialista y promotor del socialismo. Prefieren 1000 veces que se acuse a Biden de proteger a su hijo corrupto que discutir el tema del socialismo de Biden y de su candidata a vicepresidente Kamala Harris, que se llama, si no me equivoco. Entonces, sí. Lo que yo sugiero, en mi opinión personal y desde mi posición particular como pionero y fundador del Foro Liberal, pero no, o cofundador, pero no líder, ni jefe, ni presidente, ni caudillo, ni influencer siquiera, es simplemente abrir los ojos, no caer en la discutidera interminable. Tenemos fórmula aquí. De México, Juan Antonio pregunta, bueno, pero sí, pero ¿qué decimos del aborto y del matrimonio homosexual? Y bueno, lo que decimos no lo ocultamos. Nosotros decimos que el aborto es un crimen y que el matrimonio homosexual es una aberración, es una barbaridad, y decimos que la unión civil es innecesaria. La unión civil es innecesaria si hubiera libertad para formar sociedades con respecto a los bienes, ¿okay? ¿Qué es lo que hace cualquier grupo de accionistas? Hace un contrato de sociedad. Lo que sucede es que los pendejos de las redes sociales no saben nada de derecho. Yo me pasé 5 años estudiando derecho para graduarme de abogado. Nunca ejercí, pero por lo menos nunca litigué. Pero conozco derecho civil, obligaciones, contratos, sucesiones, herencias, legados. Y tuve una excelente conversación hace ya un par de años con un miembro de nuestro movimiento, por lo menos andaba ahí en los grupos, que me llamó por privado y me dijo que él era homosexual, que él tenía una pareja estable y demás, y me planteó, quería confirmar, porque no sé si seguirá todavía en nuestro grupo o tal, pero era una persona muy culta y sabía de derecho. Entonces, quería que yo le confirmara si la hipótesis era correcta, y sí, era correcta. La hipótesis es que la unión civil es un paso para el matrimonio homosexual. Es un campo intermedio entre el matrimonio homosexual y la negativa al matrimonio homosexual y la negativa a la unión civil. Personalmente conversé con él y le dije, mira, sí, nosotros nos oponemos al matrimonio, o por lo menos yo personalmente, me opongo al matrimonio homosexual porque es una aberración. Matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y me opongo a la unión civil porque es innecesaria, porque todo aquel que sabe derecho civil sabe perfectamente que un par de homosexuales, varones o mujeres, lo que sea, un par de homosexuales
si hubiera libertad para contratar, una libertad que debe ser igual para todos, para los homosexuales y para los heteros, y no importa el sexo, si hubiera libertad para contratar un acuerdo en cuanto a bienes y en cuanto a derechos hereditarios y sucesiones, no habría ningún problema. Esto demuestra que la unión civil es innecesaria. Lo que es necesario es que cualquier persona, sea o no homosexual, recupere el derecho de hacer sociedades en cuanto a bienes con cualquier otra persona, con los fines que sea, con los propósitos y motivaciones que sea, comerciales o de pareja o lo que sea, y libertad plena y amplia de detestar. Hoy en día eso no sucede. Y es cierto que, como esta persona me planteaba, que si uno de los miembros de la pareja se muere, cuando se muere, la familia del otro le quita todo y todo eso. Yo decía, no, el que te quita más de la mitad es el Estado. Ah, bueno, sí, el Estado. Okay. El impuesto a las sucesiones. Y después de lo que queda, entonces, ok, viene la familia de la pareja y te deja en la calle. Pero vamos a estar claros, o sea, los liberales tenemos soluciones simples y sencillas para problemas o pseudo problemas que hoy nos tienen discutiendo a todos los de la aldea tuitera, ¿ok? Y que si el Papa y que tal. Y además las discusiones no tienen límite, las discusiones, la gente no sabe discutir. Por eso yo no quiero discutir y borro comentarios y todo eso. La gente no sabe discutir. No sabe que cuando quieres discutir un tema, te enfocas en ese tema y te limitas a ese tema. No te paseas por todos los temas, porque claro, esto lleva al otro y a su vez lo otro lleva a lo demás allá, y entonces se vuelve un fastidio y una pérdida de tiempo. Y yo personalmente no tengo tiempo para perder. ¿Ok? Entonces, había una mano Sí, levantada que era la de Daniel Isman de Bolivia, y veo la de Jorge ahora. ujú. Sí, excelente. No sé si, bueno, Daniel, no sé si tienes algún comentario o le damos la palabra a Jorge. No está Daniel, dale con Jorge. Dale, dale, Jorge, te damos ahora el micro. Jorge Méndez y Martín Rodríguez de Perú. Dale, puedes poner en on tu micro, Jorge. Adelante. Adelante, Jorge. Dale, George, ahí te escuchamos. Jorge. No, bueno, creo que tienes algún problema en tu sistema de audio. Le vamos a dar la palabra mientras tanto a Martín Rodríguez. Adelante, Martín. Buenas noches con todos. Solamente un comentario. Acá yo escucho mucho, ayer sobre todo de casualidad, una radio de Puno online y de los beneficios de que haya ganado el gobierno, el partido de Evo, pues ellos se han reactivado la economía, han traído prosperidad, ahora el boliviano gana más, entonces esa es la idea que venden acá bastante, ¿no? Que el gobierno de Evo trajo bonanza económica, prosperidad, y que ahora no hay eso y va a regresar todo eso con Evo. Entonces, dan la idea y nadie explica, bueno, por lo menos en Puno, en la radio que escuché, o acá en Lima, nadie explica la realidad, cómo, por qué hubo esa supuesta bonanza, ¿no? Que trajo Evo Morales. Y todo el mundo dice, bueno, sí, está bien que haya ganado Evo porque ellos han traído el capital y han traído la prosperidad y otra vez va a volver. Entonces, yo no veo nadie de Bolivia, o por lo menos en redes, en noticias, un comentario, un jefe político, alguien de Bolivia ni de Perú, que explique cuál es la realidad, por qué Evo trajo esa supuesta
reactivación y ahora la gente lo extraña, ¿no? Eso solamente Te quería va, comentar. te va a responder Fernando, asumo, pero Jorge, dice Jorge Méndez y que no tiene micro, y alguien más por ahí dice que no tiene micro. Eh, sí. Ok, profe, pero ¿algún comentario para Daniel, Daniel también quiere micro, dice que no tiene micro. Ya, si me permite responderle bien, Por bien. favor, Fernando, sí. Bueno, Dale. miren, ¿cuál fue el éxito de Evo Morales? Tuvo la fortuna de que los gobiernos neoliberales invirtieran millones de dólares a través de las empresas extranjeras en toda la red de instalación de gas y además hicieran la inversión en la extracción de pozos, la búsqueda de pozos. Entonces recibió el gobierno con los pozos llenos de gas y petróleo, en primer lugar. Se les condonaron la deuda, prácticamente entró con menos de 2.000 millones de dólares de deuda extranjera. Hubo una condonación muy fuerte de la deuda. Y hubo un super ciclo de los precios de los commodities del petróleo, del gas, de los minerales, que Evo Morales llegó a cosechar. Ya es decir, el barril en la época neoliberal, por darles un ejemplo, costaba $25 y cuando entra Evo Morales llega a un precio, digamos, increíble de $180 el barril de petróleo. Entonces tenía toda la bonanza del mundo para poder hacer lo que hicieron, manejó más de 300.000 millones de dólares, pero hoy en día el diagnóstico es que no tenemos más que 3.000, 4.000 millones de dólares en las reservas internacionales. Multiplicaron la deuda extranjera por 10, se vaciaron los fondos de pensiones, es decir, más de 11.000 millones de dólares de las AFPs desaparecieron. Tenemos una economía que ha crecido más por el endeudamiento y el déficit fiscal que nos han generado, ¿no? Entonces, básicamente nos deja un país endeudado. Lo bueno de que haya ganado Evo Morales es que tiene, o el partido el MAS, es que tiene que hacerse responsable del futuro fracaso, digamos, que van a tener que asumir, porque ahora vamos a ver cómo le va sin plata, sin pozos, sin gas, sin petróleo, sin precios internacionales. A ver ahora qué se inventan para convencernos que nos generaron una bonanza, según ellos, ¿no? Esa es la respuesta, apreciado amigo. Saludos. Gracias por tan buena respuesta, Fernando. Vamos con Jorge Méndez y Daniel Isman. Ok. Le doy el micro a Jorge Méndez. Adelante, George. Ajá, ahora sí aparece el micro. Dale, George, te escuchamos. Dale, Jorge, te escuchamos. Aquí dice que estás con el micro abierto. Ok, no sé qué problema tendrá en su equipo tal vez, pero él está poniendo en el chat Ok, sobre a ver. la diferencia entre unión civil y matrimonio. Mira, ahí hay tres cosas muy distintas. El matrimonio homosexual es una aberración. El matrimonio es decir que dos personas, dos varones son un matrimonio, o que dos mujeres son un matrimonio. Eso es una aberración. Pero ellos, las izquierdas, están acostumbradas hace tiempo a llamar empresa a lo que es una dependencia estatal, le llama empresa pública. Entonces no es raro, eso lo hicieron con el marxismo clásico, llamarle banco central a otra dependencia del Estado, una imprenta para fabricar billetes, y eso no tiene nada de banco, pero le llaman banco, ¿okay? O que le presta solo al gobierno. Entonces le cambian el nombre a las cosas. Entonces le van a llamar matrimonio a una pareja de dos hombres o de dos mujeres. Eso es una aberración. Ahora, se han inventado la unión civil para que sea algo intermedio entre el matrimonio y la negativa, digamos, y el rechazo al matrimonio homosexual. La unión civil es equiparable al matrimonio, sobre todo en términos de bienes, pero los bienes
se pueden resolver, la comunidad de bienes se puede establecer por un contrato de sociedad, un contrato social, sin necesidad de inventar una nueva figura llamada unión civil, ¿ok? Que es una fórmula de compromiso, digamos, una solución de compromiso entre partidarios y adversarios del matrimonio homosexual. Pero lo que yo sostengo, y cualquier persona, incluso homosexual como el que habló conmigo, que sabe de derecho, sabe y sabe de estatismo, sabe que están las personas, seamos homosexuales o no, sean homosexuales o no, no tienen hoy en día derecho de contratar libremente sobre bienes y de disponer según su voluntad para después de muerto, o sea, para lo que es testamentos y herencias. Entonces, en eso se diferencia Jorge. Eh, eh, Le damos palabra entonces a Daniel. Daniel, sí. Si le podés dar micrófono, él decía que no tenía micrófono. Sí, adelante Daniel. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Hola, profe. Buenas noches. Complementando un poco lo tuyo, profe, mira que sí, aquí hay una cuestión tiránica en los estados, por lo menos aquí en Bolivia, respecto a la libertad de contratar y a la libertad de disponer de bienes. No sé si en sus países existe esto que se llama la legítima, ¿sí? Sí. Que, exacto, lo cual a mí me parece una completa aberración, porque bueno, uno debería ser libre, pues, de como decían los romanos, ¿no? Usus, fructus y abusus, pero bueno. En segunda medida, suscribir el trabajo de Fernando importante, creo que lo más importante de este avance es de que se está sorteando el Ministerio de Educación y se va a poder dar un título en blanco por el que se va a poder cobrar. Seguramente, Dios mediante, ¿no? Y con su favor podamos consolidar el proyecto, podamos tener a Jorge, a los dos Jorges, a Alberto desde Perú, a Tapia y a ti, profe, qué sé yo, a todos nuestros colegas impartiendo cátedra y pudiendo generar, ¿no? Recursos, que creo que eso era lo más importante y ahí se está haciendo un avance. Sin embargo, la razón de mi intervención, y no es por contradecir a mi querido Fernando, pero yo veo necesario hacer estas puntualizaciones, y es de que yo considero que no ha habido un fraude, y sí considero que el año pasado hubo un golpe de Estado. Y hubo un golpe de Estado, independientemente de los prolegómenos, que se apagó el TED, que el conteo rápido, que no sé qué cosas. Hablando en temas estrictamente de derecho, no sé cuántos abogados hay aquí, pero tú y yo somos abogados, profe, y yo sí ejerzo, pero yo sé que tú sabes esto, es de que nosotros manejamos en derecho una cosa que se llama consentimiento tácito. Sí, tú no puedes alegar un acto fraudulento una vez que tú ya has participado en los actuados. Esta gente metió la pata hasta el fondo el año pasado y yo lo dije en mis desenfadados posts de Facebook, que a veces no son muy educados y me disculpo por eso, pero yo el año pasado dije que era una reverenda estupidez salir a la calle, ¿sí? Que solamente se ganaba sangre y además que todo, que junto con Mansuetti me parece que aquí en Bolivia fuimos los únicos que dijimos que el MAS iba a volver, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y a mí me insultaron, me voltearon el Facebook, dime. No, que no solo dijimos eso, dijimos que los politiqueros son malos perdedores. Y los Sí, politiqueros, sean de izquierda o sean de derecha o de centro, siempre alegan que hubo fraude. Antes de eso descalifican las encuestas y después de la elección dicen, no, que hubo fraude. Por eso, yo en eso es pleito ajeno, yo en eso no me más meto. que aparte, profe, miren, y pese a que no nos pueda gustar a muchos, ¿no? Lo que se dice, la mejor muestra de todo esto fue de que hoy salió una noticia dentro de las varias que están saliendo en estos días, en el Deber de Santa Cruz, me parece que es el cable, en el que se dice que se admitió una denuncia por el asunto este de Sencata, por el tiroteo que hubo ahí en el Alto, y lo están impetrando a comparecer al ministro de Defensa, que es el militar, es un militar en ejercicio, o sea,
¿dónde más vamos a negar esto? ¿Cómo un militar en ejercicio está ocupando un cargo político? ¿Qué mejor muestra de un golpe de Estado de eso quieren? ¿Sí? Miren, lo único que se hizo fue perder un año. Yo lo dije, acepten los resultados el año pasado, acepten los resultados y, bueno, formemos el partido, ¿no? Y con respecto al tema, profe, mira, también les tengo que comunicar otra cosa. No sé si va a servir, pero quisiera que tomen en cuenta lo siguiente. No sé en qué medida sea bueno usar taxipartido, mejor dicho, pertenecer a los taxipartidos, o sea, estar haciendo un trabajo de base. Y les voy a decir por qué. Porque ayer recibí una invitación, ya es la segunda invitación que recibo para conformar un partido político en ciernes, que hasta el nombre es bonito, se va a llamar Libre, ¿sí? Pero lo que yo he podido notar es de que los dueños del partido, que en su mayoría, no te enojes conmigo, profe, pero en su mayoría son gente mayores, gente ya bastante grande, que se siente muy amenazada por los chicos y no quiere perder su lugar. Ellos son los dueños del partido, ¿sí? Te piden que tú te arrodilles. En todo caso, yo quisiera recordarles las palabras de Jorge Méndez de Venezuela cuando él decía, es importante crecer como movimiento. Sí, porque hace 2 días tú, profe, dijiste, claro, si tú no tienes nada, no creces como movimiento, no te van a llamar. Cuando yo creo que sí es bueno usar los taxipartidos, es estrictamente en una elección. Antes no, bajo ningún motivo, razón o circunstancia. Estamos de Yo que acuerdo. estoy metido ahí, perdón, Estamos, profe. estamos de acuerdo. Lo que yo digo es que no se debería descartar en principio las posibilidades y habría que conversar y discutir las condiciones. ¿Ok? Es como cuando tomas un transporte, discute las condiciones. En Bolivia me acuerdo que no hay Claro. taxímetros, máquina de taxímetro, entonces discute las condiciones. Eso es lo que yo digo. Ahora tiene su peligro. Tenemos, por ejemplo, la experiencia de Claudio Sola en Perú. Cuando él me consultó, yo le dije a título particular, bueno, mira, probá, a lo mejor funciona. No funcionó. Bueno, a veces funciona, a veces no funciona. Y en cuanto a la tesis del fraude en Bolivia, yo recomiendo que leamos El País de ayer o anteayer. No, ayer, sí, El País de España, que no nos gusta porque es de izquierda, pero en este caso dice algo de sentido común. Dice, bueno, el triunfo del MAS en Bolivia fue bastante contundente y eso deslegitima la tesis del fraude del año pasado y por lo tanto deslegitima la tesis de que no, aquí no hubo golpe de Estado, aquí hubo un fraude y tal. Hubo golpe de Estado y parece que no hubo fraude porque el domingo la paliza que le dio el MAS a los otros socialistas, a todos los otros socialistas, en especial a Mesa y a Tuto, fue bastante contundente. Nada más. Ahí está María Cecilia Ordóñez de Ecuador. Daniel, si terminaste, me gustaría que la escuchemos porque ellos están viviendo una experiencia interesante con su partido en Ecuador. María Cecilia Ordóñez. Ok, vamos por el orden, profe. Está Ariel Vázquez acá primero. Ok, Ariel, pero Ariel. ojo con los minutos, Ariel, mira que falta poco. Breve, por favor. Hola, hola, hola. Adelante, Sí, Ariel. bueno, lo que ya en vivencia quería mencionar, aparte de lo que dijo Fernando, fue que la bonanza del MAS fue fundamentalmente por todo ese negocio del narcotráfico. Por eso es que el Chapare adquiere cierta bonanza e incluso inexplicablemente se hace un gran aeropuerto internacional allá en medio del Chapare, en medio prácticamente de la selva, donde no ha tenido mayor uso que para el narcotráfico. O sea, aparte de ciertos aspectos económicos favorables, fundamentalmente así es el negocio del narcotráfico. Es más, tengo noticias de que precisamente para paliar cualquier golpe hay una gran cantidad de gente de izquierda, como mencionaba también Fernando, y gente apoyada por el narcotráfico aquí en Bolivia, que va a repeler cualquier intento de observación que se tenga en contra de este triunfo de esta izquierda narcotraficante. Solo eso, gracias.
Gracias, Ariel. Bueno, para los que están en Facebook y que no nos conocen, nosotros como cualquier liberal, estamos en contra de la guerra a la droga, que no ha funcionado, no ha servido para nada, pero en el contexto de las 5 reformas. Y muchos pensamos que es probable que sea muy contraproducente hacerlo ahora, digamos, dentro del sistema estatista. Dentro de las 5 reformas sí tenemos que revisar y cuestionar, siguiendo las enseñanzas de Milton Friedman, el tema de la guerra a la droga. Gracias, Ariel. Y ahora sí, María Cecilia, y después nos vamos porque ya estamos en la hora. Dale micrófono, Jorge. Ajá, dale, María Cecilia. Hola con todos, buenas noches, profesor Alberto Mansuetti, Jorge Chapas, Fernando, a todos los presentes, buenas noches. Bueno, en mi país más o menos las cosas no difieren mucho de todo lo que ya ustedes han expuesto, más que bien. Y yo más bien quisiera rescatar o proponer el rescate de ciertos conceptos que se han perdido y que me da la impresión a mí, si estoy equivocada, me gustaría que me corrijan, de que desconocer ciertos conceptos también a la gran mayoría de personas les dejan la cuneta. Si bien es verdad que es muy importante poder tener una participación política, porque creemos y sabemos que se gobierna también desde el legislativo, porque desde ahí derivan las leyes que benefician o pues le cortan la cabeza a las personas. Y yo quisiera exponer el tema del individualismo para ver cómo esto se baja a un concepto político digerible y entendible por las personas, porque tenemos que entender con claridad que nosotros tenemos una batalla cultural que dar. La izquierda lo ha hecho durante muchísimo tiempo, ha ganado todos los espacios y nosotros no vamos ni queremos quedarnos afuera por eso, y creo que hay las capacidades, hay el intelecto y el conocimiento para poderlo lograr. Y realmente el término político individualismo efectivamente ha sido distorsionado por sus oponentes, pero creo yo que existen 2 razones para seguir usando ese término. El primero, porque el término individualismo tiene una distinción de haber influido en que la palabra socialismo fuera acuñada deliberadamente, es decir, el individualismo viene de una escuela de pensamiento, pero el socialismo es realmente una palabra acuñada de manera deliberada para expresar justamente su oposición frente al tema del individualismo, y que, según he podido leer, esto fue derivado o fue creado por los seguidores de Saint-Simon, que son los fundadores del socialismo moderno. De modo que, por un lado, y por el otro lado, el término individualismo, como les decía, pertenece a una tradición intelectual. Esto comienza con John Locke, con Hume, con Mandeville, en fin, luego alcanza relevancia con Ferguson, con Smith, y durante el siglo XIX es representado por grandes historiadores como Alexis de Tocqueville y Lord Acton. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como ya nos explicaba hace un momento el profesor, que los economistas del siglo XIX y los seguidores de Bentham y filósofos radicales se ven influenciados por otro tipo de individualismo, que es otra corriente de pensamiento. Sin embargo, lo que hay que tener en claro, porque es justamente ese el argumento de los socialistas, de los colectivistas frente a los derechos individuales, que las características esenciales del verdadero individualismo es que se trata de una teoría de la sociedad. Es decir, esto no es un tema, como ellos lo quieren hacer ver, desde el punto de vista de la persona autónoma, egoísta y aislada, sino que por el contrario es una teoría de la sociedad, porque evidentemente es un intento por conocer las fuerzas sociales que se determinan la vida social del individuo. De modo que ese argumento, lo que les acabo de decir, va contra todas las teorías colectivistas que consideran a los conjuntos sociales, pero lo que tienen que entender ellos es que los conjuntos sociales no pueden ser entidades que existen de forma independiente a los individuos que la conforman. De modo que pienso yo que hay
cosas como estas que hay que profundizar para que la gente pueda entender bien el significado de lo que hacemos, de lo que pensamos, de cuál es la propuesta política, cuál es el pensamiento, y entendiéndose que evidentemente esto es una actitud moral. El hecho intelectual de la limitación de los intereses y conocimiento del hombre, porque sabemos que nadie puede conocer más que una minúscula porción de la sociedad, y por lo tanto hay que entender los efectos inmediatos que estas acciones se generan dentro de estos campos, refiriéndome específicamente a los campos políticos. Nosotros, del lado de la derecha buena, de la derecha con filosofía, de la derecha moral, y del otro lado, pues, las derechas blandas, las derechas tóxicas y las izquierdas que todas, sin excepción, son macabras. Y eso quería exponer de alguna forma. Entender esto creo que es fundamental porque esto eleva la conciencia del individuo. Los liberales clásicos no creemos en la razón con la R minúscula que deviene del pensamiento cartesiano, sino con la R mayúscula en el sentido de que esto es alcanzable para todas las personas. Y creo que ese es un deber moral que tenemos como actores políticos. Esto se traduce, por supuesto, en leyes. En nuestro caso, tenemos que apostar por la reforma de la Constitución de nuestro país, hablando, indagando, metiéndole fuerza, compartiendo, socializando, formando a la gente en lo que significan las 5 reformas y conceptos y comportamientos y actitudes morales, que debe ser una responsabilidad autoinfligida y de ninguna forma impositiva desde el centralismo. Eso, estimado profesor, dejar esta idea para ver cómo le bajamos al discurso. Gracias. ¿Cómo le bajamos a un concepto que sea digerible? Gracias, Cecilia, para pero las personas? tenemos las reuniones de los lunes para los temas de información. Te invitamos cordialmente a participar los lunes, que son los lunes de formación en el laboratorio. Y tratamos temas como estos. Te invitamos a participar y puedes poner, por ejemplo, sobre Hayek, individualismo verdadero y falso, u otras consideraciones teóricas de ese tipo que son para los lunes. ¿Ok? Pero es excelente tu participación y lo que nos estás recordando. Solo te confirmo, porque tú ya lo sabes, pero quiero decirlo para los que están en Facebook, a lo mejor nos escuchan por primera vez. Nosotros hemos operacionalizado el individualismo como concepto en lo que llamamos las reformas particulares, además o después de las 5 reformas. Después de las 5 reformas vienen las reformas particulares. Eso es lo que cada individuo y cada familia, cada comunidad, va a poder hacer para cumplir su sueño. Cada individuo tenemos sueños, proyectos que no podemos realizar. Unos quieren poner una escuela de padre. Yo trato todos los días con gente que quiere poner una escuela de padre, otros quieren poner una escuela de idiomas de acuerdo a un método muy novedoso, otros quieren poner una frutería simplemente en su casa y no pueden, o no pueden hacer un cuarto más porque las ordenanzas municipales le impiden hacerlo en su casa, en su propiedad. ¿Okay? Entonces, las 5 reformas son para que los individuos tengan en sus manos las herramientas que le puedan permitir concretar sus proyectos individuales, cada uno, ¿ok? Que nosotros no sabemos cuáles son ni podemos saberlo, ¿ok? Pero cada uno va a tener funciones, libertades y recursos como para implementar aquellas reformas individuales o reformas particulares que vienen después de las 5 reformas. ¿Ok? Así que te agradezco mucho el señalamiento. Y para los que no lo saben todavía, nosotros tenemos esas reformas individuales o particulares incluso como propuesta en principio. Antes que nada, le preguntamos a la gente
¿cuál es tu proyecto de vida personal y que tú quieres hacer o en tu vida o en tu familia, en tu negocio, en tu empresa, en tu comunidad educativa, etcétera? Y ahora no puede. No puede porque no hay 5 reformas. Por eso te lo señalo nada más para que veas la importancia que le da. ¿Ok? Como dice David Mendoza, ahí está el tema para la semana que viene. Yo creo que el tema para la semana que viene va a ser Chile. ¿Ok? Así que invitaremos a José Andrés Aguilera para que nos hable de Chile la semana que viene. ¿Ok? El miércoles siguiente al domingo que viene, que son el rechazo y el apruebo y la constituyente, que es lo que las encuestas dicen que va a ganar, aunque los pendejos de las redes sociales digan otra cosa. Jorge, para cerrar. Jorge Chapas, para cerrar, Ok, adelante. ok, no, y sobre todo porque, sí, y sobre todo porque en todos nuestros países necesitamos reformas constitucionales, ¿no? Pero evidentemente no en la dirección del socialismo, del mercantilismo y de las izquierdas, ¿no? Bien, muchas gracias, Fernando Gainza, por haber compartido con nosotros. Muchas gracias, profesor, también a quienes lanzaron sus comentarios, sus preguntas en esta sesión. Gracias también a las decenas de personas que aún nos sintonizan en Facebook Live. Muchísimas gracias. Por favor, pues no se pierdan nuestro próximo conversatorio, que seguramente va a estar muy interesante en torno al caso de Chile. Y pues como dijo María Cecilia, me gustó mucho, tenemos un deber moral, ¿no? El deber moral de desaprender estatismo, aprender liberalismo clásico, lograr identificar que existe también una plataforma supranacional de derecha liberal, que somos nosotros, el Foro Liberal de América Latina, y que con recursos muy limitados, ciertamente, por eso necesitamos tu ayuda, ¿sí? Que te involucres, que participes, que actives con nosotros, que te acerques al movimiento nacional de tu país y que asumas tu compromiso FOPRA, formación, organización, propaganda, recaudación de fondos y acción política, de tal manera que nuestros movimientos y partidos políticos liberales clásicos pues se expandan, crezcan y muy pronto tengan una presencia real y verdadera en la palestra política de nuestros países y empecemos a desandar ese camino de servidumbre que hoy pues está echado a suertes, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, pero también en el resto de países estamos muy mal y nosotros somos la salida. Con el favor de Dios, pues vamos a lograr nuestro objetivo y vamos a lograr cambiar las condiciones de nuestros países. Así es de que, por favor, búscanos, dale like a la fanpage del Foro Liberal, busca el movimiento nacional de tu país y activa con nosotros para lograr nuestros objetivos. De parte del directorio del Foro Liberal de América Latina, un servidor, Jorge David Chapas, muchísimas gracias. Nos encontramos acá en el mismo canal, misma hora, la próxima semana. Hacemos camino al andar, con Dios y con la verdad por delante, sin prisa pero sin pausa. Hasta la próxima. Feliz noche. Feliz noche para todos y el lunes nos encontramos en el laboratorio. Hasta pronto.